Bienvenidas a mi canal, bienvenidas a mi video. Hoy día voy a hablar un poquitito del perfeccionismo, que es uno de los portales que también me muestra el periodo. Bueno, como contexto, hoy día me tomé un montón de remedios y siento que este video no me va a quedar como tan bien porque estoy como más dispersa, no estoy arreglada, estoy así como con esta ropa que es como ropa cómoda en realidad, no es como, no me voy a ver profesional y tengo que dejar todas esas cosas ir y soltar. Pero lo estoy diciendo para ver si me resulta, si puedo soltarlo. Quizás se piensa que nosotras las psicólogas como que no tenemos ningún problema o que paramos de sentir, pero no es así. Solamente te afecta un montón menos, sí. Eso sí puedo decirlo. Hace un tiempo, la semana pasada creo, perdí mi celular porque se echó a perder y perdí las finanzas como de un mes porque ya no puedo entrar a la aplicación porque traté de meterme desde otro celular cambiando el chip y todo y no reconoce el aparato. Entonces, y de Tempo, que es la entidad, no me han dado ninguna respuesta. Yo creo que ellos tampoco saben qué hacer, así que di por perdida la situación y ya. Y ese día cuando me di cuenta o cuando acepté la situación como que me dio lata, pero igual fui al gimnasio, atendí, como que no fue como un mayor... Eh, como que no lo sentí mayormente como lo hubiese sentido antes o si nunca hubiese hecho terapia, por ejemplo, pero no es que uno no sienta nada, es como menos intenso. Y bueno, ahora les voy a hablar también del perfeccionismo. Y bueno, por eso le contaba que tomé remedios, que siento que este video no me va a quedar tan bien, que etcétera. Porque eso es parte del perfeccionismo. O sea, yo ya podría haber dicho como no voy a hacer nada, me voy a dedicar a hacer otras actividades, no sé cuáles, quizás descansar, sí lo voy a hacer igual. Pero el perfeccionismo siento yo que también nos lleva a procrastinar cosas que perfectamente podemos hacer, pero las procrastinamos porque no todo está perfecto para poder hacerlo. Entonces, bueno, en mi historia viene como de mucho antes, mi mamá era parvularia, entonces, bueno, me crió como súper bien, dicho eso, había mucho límite en mi casa. Cuando yo estaba en el colegio, esto les digo así como tipo 6 años, una cosa así, porque bueno, todas las cosas vienen como de cunas muy chicas, así que ya, yo les voy a hablar de mi experiencia así tipo 4 años, 5 años, 6 años. Ya, esta me pasó como en primero básico. Yo tenía una compañera que era muy inteligente y muy bacán y se sentaba conmigo y hacía todo conmigo. Entonces no se notaba que yo tenía déficit atencional. Como que mi compañera se reía de lo que yo estaba diciendo y después me decía, ya, concentrémonos, hagamos esto, tenemos que hacer esto. Entonces era como todo muy ordenado y además ella en su casa tenía mucho apoyo y yo también en mi casa también tenía apoyo, pero era como claramente distinto. Y su mamá era mucho más involucrada en el colegio, iba al colegio, bueno, mi mamá también me iba a buscar todos los días, pero la mamá de ella hablaba como con todos los profesores, era ultra conocida, era distinto. Cuestión que yo igual hacía los trabajos con ella y me sentaba con ella como explicaba, entonces como que no se notaba que yo tenía déficit atencional, nadie lo hubiese podido como notar, aparte que yo no tengo hiperactividad notoria, porque sí tengo una hiperactividad como mental, pero no se nota mucho, y casi acabo de matar mi propia mesa, pero bueno, en fin. Entonces, cuando yo trabajaba con mi mamá en mi casa, ahí sí, mi mamá sí, yo creo que lo notaba un poco o no, pero bueno, me enseñaba y yo tenía que hacer como todo a la primera bien, porque si no lo hacía a la primera tenía que hacerlo de nuevo. Y muchas veces lo que me pasaba era que yo hacía las tareas como ya muchas veces y siempre al final me equivocaba porque ya no me daba la concentración de hacerlo. Aunque yo me la supiera de memoria, era incapaz de hacer todo como, no sé, 5 ejercicios bien, por ejemplo. Y yo ahora razono que era por eso, porque en el fondo ni ahora puedo. Entonces, ahora muchas cosas las dejo con los errores ahí mismo, porque yo digo ya, está suficientemente bien para subirse, ya, chao, listo. De hecho, estos videos poco y nada los edito y sé que se me pasan un montón de cosas, pero también hay un límite en donde uno puede perfeccionar algo y sobre editarse también a uno mismo en estos videos. No sé si me hace tanto sentido, pero bueno, en fin, de eso vamos a ir hablando más adelante, pero con lo que quiero que se queden es que uno en la infancia tiene recuerdos raíz de cosas. Y mi recuerdo como raíz que me lleva a ser más perfeccionista es ese recuerdo, en donde yo me acuerdo que hacía las tareas, pero hasta muy entrada la noche, la hacía una y otra vez y otra vez y otra vez, y nunca la lograba hacer bien y me frustraba, pero tampoco había como un vocabulario en mí que no existía ni la palabra. Y no sé si mi mamá alguna vez me dijo, ni me preguntó si yo estaba frustrada, porque yo era como muy para adentro además. Entonces yo puedo tener emociones, pero a veces no se nota. También después en la media me pasaba que me abrumaba como ordenar todo el calendario, como
ordenar la semana donde me llevaba el periodo, ordenar las cosas como de salud o extra programáticas que tenía que hacer. Las cosas con mi familia también eran súper largas, como que íbamos por poco rato, pero nunca era así, siempre nos quedábamos así como todo el día, íbamos como a almorzar, pero llegábamos temprano para ayudar, entonces ya ayudábamos, después dejábamos todo limpio y después nos invitaban a tomar once y también se quedaban, y al final yo terminaba volviendo a la casa como a las 9 de la noche, súper cansada, súper desconcentrada, y trataba de estudiar algo, de hacer algo, pero me costaba un montón. Y también, como contaba en otro video, los fines de semana íbamos a ver a nuestros primos que estaban en región, entonces también yo no estaba en mi casa, y de repente con el déficit atencional yo tenía unos cuadernos acá en mi casa como en Santiago, otros en el colegio, otros en Quillota, entonces tenía un desorden más o menos, la verdad. Y me costaba un montón, como coordinar todo, como tener los exámenes también médicos, los que estaban acá con los que estaban allá. De repente íbamos a una clínica, me hacía 2 exámenes, íbamos a otra, o los otros 2, entonces estaban como en lugares diferentes y el médico en otro lado, y había que llevar todo, y como que me estresaba mucho, como que me abrumaban todas las cosas, y siento que esa parte como de perfeccionismo, de que todo lo tienes que hacer bien, es algo que estaba como muy arraigado en mí, todavía está, pero ya un poco más trabajado y más tranquilo también. Pero siento que también me persiguió a otros trabajos, y se me notaba mucho como cuando tenía mucha sobrecarga, porque yo era una persona que tenía como un horario escrito en mi cuaderno, así como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y todas las cosas que tenía que hacer, el almuerzo, que al final tarde, mal y nunca lo respetaba, pero ya ahí estaba al menos mencionado. Pero tenía como todas las reuniones, todo lo que tenía que hacer, y de repente me daba más trabajo. Yo literal veía mi horario y era como, no sé dónde lo voy a poner, porque además yo no tenía como la posibilidad de hacer hora extra porque no te las pagaban, punto uno, pero para seguir yo tenía mis pacientes y tenía mis trabajos de fin de semana, entonces no tenía de verdad dónde. Entonces, bueno, todo esto te lleva como este perfeccionismo a sobre revisar, sobre editarte, y no solamente sobre editarte como en videos así, por ejemplo, o en contenido, sino que en la vida, como a no decir lo que totalmente piensas, o a decirlo de una manera muy asertivamente, muy delicadamente, muy suavizado también, y de repente, como no digo como suavizado porque eso estoy de acuerdo de hacerlo, pero ya un suavizado hablo exageradamente suavizado, casi no diciéndolo, o que pase muy piola de que lo dijiste. Entonces siento yo que hay muchas cosas allí que uno tiene que empezar como a mirar, y que yo los días de periodo súper miro, como que está todo muy claro en ese sentido. Y también yo sentía antes que mis errores eran así terribles porque tenía que hacer todo de nuevo, entonces como que eso también me llevó a tener como tolerancia al peligro mucho más baja, porque también, por ejemplo, yo sentía que caerme era un error, porque no sé, típico que uno camina por algún lado que es medio peligroso y te dicen cuidado que te puedes caer. Ya, yo a veces lo hacía igual, porque en un momento, cuando yo era mucho más chica, tenía como una confianza de que no me iba a caer. Entonces siento yo que decirle a los niños o a las personas así como, oye, cuidado que te vas a caer, no es que esté mal, pero yo creo que hay que tener cuidado con que el niño empiece a aprender de que no tiene que explorar, o que no se tiene que mover, como que no tiene que hacer esas cosas, porque al final siento yo que equivocarse es parte de la vida, y nos vamos a equivocar toda la vida, siendo adultos a 80 años también nos vamos a seguir equivocando. Entonces yo a los niños les decía, cuando tú te equivoques, cuando tú te caigas, cuando a ti te pase algo, yo te voy a apoyar, no te voy a decir que te lo dije, no te voy a decir nada de eso, te voy a tratar de apoyar y que salgamos juntos de esta, porque sentía que era un diálogo mucho más nutritivo, y aparte efectivamente cuando las personas se equivocan y cometen errores como todos hemos cometido y hemos tomado malas decisiones, yo siento que, en mi caso, en este canal creo que no he hablado tanto de mis malas decisiones, así que lo voy a hacer. Pero a lo que voy, todos tomamos muy malas decisiones de repente y no nos hacemos ningún favor ni ningún bien. Y como que ese perfeccionismo nos hace no hablar de eso, y es todo lo contrario. Yo creo que necesitamos hablar de eso sí, con personas que nos vayan a apoyar y no como a patear en el piso. Y que nosotros tampoco nos pateamos en el piso, porque también yo he recibido muchas personas, sobre todo por Instagram, así como, oye, hice esto y me arrepiento y estuvo súper mal y me siento así, me siento así. Y es como ellos mismos pateándose en el suelo por su error. Y yo creo que hay que mirar las cosas distinto, o sea, a partir ya, ok, me equivoqué, lo hago mejor, mejoro para la siguiente, tener en cuenta que estos errores no te definen y que puedes seguir adelante y ser otra persona, elegir distinto, puesto que ya metiste la pata antes, entonces tienes como todo el sustento de no seguir en ese camino. También siento que el perfeccionismo en mí está muy unido a saber más, a tener más conocimiento. Siempre fantaseo con la idea y digo que en algún momento voy a hacer un magíster, quizá lo haga, quizá me dé el tiempo. ¿De dónde voy a sacar el dinero? No sé, pero fantaseo con la idea,
y de repente siento que también hay muchas ideas que yo tuve en el pasado y que llegué y las hice y que no esperé a estudiar nada. Por ejemplo, hacer estos videos de YouTube, llegué, los hice, punto. En Instagram también y aprendí 1 kilo sola, sin como mayores cursos. Después sí hice cursos, pero fue como a destiempo porque además ya sabía tanto que cuando hice los cursos como que confirmé los conocimientos que tenía, es decir, no aprendí tanto. Pero hubiese aprendido como que me hubiesen servido en un principio. Quizás también eran cosas como muy básicas o para personas que nunca lo habían usado o que no sabían de marketing digital, cosa que yo también aprendí como de manera autónoma, sin ningún curso como en sí. Entonces, después sí hice cursos, pero también me pasa lo mismo, como que no aprendí mucho. Pero cuestiona lo que voy, de que de repente tener que sentirse como validado por alguna certificación, por haber hecho algún estudio de magíster o universitario, qué sé yo, como que te hace que retrases ciertas ideas que en verdad podrías hacer, tirarte a la piscina y hacerlo, y si no te sale bien, no te salió bien, bueno, aprendes y lo mejoras. Yo no creo que siempre la opción sea así como estudiar al tiro y después hacerlo. Igual cada quien con sus opciones, yo soy más amiga en general de estudiar y después hacerlo, pero también me he dado cuenta que en mi vida, no habiendo tomado esa decisión, también he aprendido muchas cosas y he tenido la experiencia de hacer cosas sin saber, o sea que también encuentro como súper bueno de hacerlo en algún momento. Y también siento que esta sobrevalidación de lo escolar, de la universidad, del conocimiento válido, te lleva como a desvalidar tu creatividad. Yo siento que, por ejemplo, en terapia hay intervenciones que yo en la práctica me he dado cuenta que no sirven, que no son buenas y se enseñan. Y yo las aprendí y todavía veo gente a veces transmitiéndolo incluso en videos de Reels y cosas así. Y es como, no, esto no está bien, no es bueno porque pasa esto u otro. Entonces, también, por ejemplo, el modelo de 1 a 1 en terapia siento que no sirve tanto en el sentido de que uno tiene un fijo de pacientes que puede tener por los tiempos, porque en el fondo tienes la franja de muy en la mañana, que es como 6:30, 7 de la mañana. Después tienes otro que es como al horario del almuerzo, tipo 2. Y después la mayoría de las personas quiere terapia después de las 6:30, porque ese es, en el resto del horario trabajan y el fin de semana es como para ellos, para hacer sus panoramas de familia, de pareja, cosas de casa, la comida. Entonces solamente les quedan como estos otros horarios en donde además en términos de horario se compite con el gimnasio, con las salidas con amigos o salidas como después del trabajo. Entonces, en realidad igual es complicado tener tiempo para hacer terapia. Entonces, como terapeuta te queda como un horario fijo que siempre está como en desafío también con las finanzas en cierto sentido y en como lo que cuesta mantener un emprendimiento, siendo que como es online uno no tiene unos gastos fijos tan altos, pero igual siempre está como en desafío por eso. Y siento que debiésemos hacer por eso terapia grupal en los temas en los que se puede. Yo también creo que en algunos no se puede, pero en otros sí, entonces siento que hay que desafiar un poco al paradigma que hay y ver qué es lo que a uno más le funciona y lo que uno más quiere también como estilo de vida. Dentro de mis aprendizajes está el ir a saber cuál es tu punto de partida, los recuerdos que más te marcaron. Yo creo que otro de mis recuerdos que puedo compartir con ustedes fue un día que yo tenía como 4 años, iba en pre-kinder y yo no me llevaba bien con la profesora de pre-kinder. Después esta profesora tuvo guaguita y tuvo un postnatal gigante y llegó como al final del semestre. Pero bueno, en pre-kinder, al principio yo estaba con una profesora que era como muy... bueno, su tarea era que obedeciéramos las reglas y yo como que no la obedecía tanto, como que me costaba mucho, pero no era por tanta rebeldía, sino que en verdad me costaba. Y la cuestión es que ella un día nos pasó un dibujo que era como de una flor y había que pintarla dentro de los márgenes. Yo esa parte como que me la salté, nunca la escuché, no sé. Cuestión que llega el dibujo con la flor, una flor típica, y yo lo ignoré y hice mi propio dibujo abstracto además. No sé si en el minuto decía bien abstracto, pero ya esa era mi idea en mi cabeza, porque mi abuela siempre pintaba cosas abstractas también. Entonces yo llegué y como que cero que estaba dentro de las líneas, yo inventé mis propias líneas, mucha creatividad, mucho color, me debe haber quedado súper bonito el dibujo, pero la profe como que se espantó mucho de que hubiese sido tan diferente a lo que ella pedía y a lo que hicieron mis otros compañeros. Destruyó el que yo tenía y me pasó otro y me súper retó y me dijo que cómo no pintaba dentro de como lo que había que hacer. Y esa enseñanza como que caló muy hondo en mi cerebro de 4 años. Y después como que todo lo hacía como lo hacía el resto, así como si el resto se ponía en una fila, yo me ponía en la fila.
Y eso, al fin y al cabo, más grande, es súper peligroso porque todo el resto, en manada, hacen cosas que no tienen que necesariamente estar haciendo. Entonces, a lo que voy, hay que tener mucha claridad desde dónde uno parte y hasta dónde uno sigue, porque hay muchas cosas que uno no se da cuenta que sí son temas que ya ha superado consigo misma, que si bien no se van, pero sí se superan en cierta medida. Entonces, o que uno ya los tiene como más cuestionados, más sabidos, como que uno escucha el cerebro, es como sí, ya sé, ya lo estamos viendo, tranquilidad. Entonces como que siento que es súper bueno saber de dónde viene tu perfeccionismo, cuál es tu historia raíz, por decirlo así, o tu recuerdo raíz de la situación, porque ahí pueden haber muchas pistas que te ayuden el día de mañana a tú ser menos perfeccionista o hacerlo en una medida en donde no te perjudique con respecto a los tiempos y a hacer las cosas que tienes en tu alma, en tu corazón, las cosas que quieres hacer y no esperarte 200 años a que tengas la plata, a que estudies, a que después tengas el conocimiento y después lo hagas, porque de repente dentro de todo eso como que el tiempo pasa, los planes también cambian, entonces para que no te quedes sin hacer tus cosas, yo creo que hay que hacerle un poquito la pelea al perfeccionismo. Así que bueno, con eso voy a terminar este video, que estés bien, chao.